hombre se compone de dos partes, el cráneo y la cara. Los huesos del cráneo forman una bóveda que contiene y protege la masa encefálica o cerebro. Algunos huesos de la cabeza se unen entre sí, formando una serie de cavidades destinadas a contener los diversos órganos de los sentidos. Los huesos del cráneo que forman la bóveda craneal están soldados unos a otros mediante unas perfectas uniones llamadas suturas óseas. Los principales huesos del cráneo son el frontal, que forma la frente, y en su porción inferior el principio de las órbitas. Los dos parietales, que forman los lados de la cabeza. Los temporales, más abajo, contienen el aparato auditivo interno que se comunica al exterior por el agujero auricular, y el occipital o hueso de la nuca, en cuya parte inferior está el agujero occipital por el que pasa la médula, junto con otros muchos huesos, forma parte de la llamada base del cráneo. Los huesos que forman la cara son muy numerosos. Los maxilares superior e inferior o mandíbulas son los huesos que forman la boca, siendo su principal misión realizar el movimiento de la masticación. Para ello están dotados de las piezas dentarias. El principal músculo de la masticación está situado en ambos lados del maxilar inferior y se llama masetero. De entre los huesos de la cara, el pómulo, el maxilar superior y el unguis componen las fosas orbitarias. Alrededor de las fosas orbitarias se insertan los músculos encargados de realizar los movimientos de los párpados. La cara es el centro de una multitud de movimientos que son los propios de la expresividad, del lenguaje y de la mímica humanas. Para realizar estos movimientos existen los músculos de la boca, de las mejillas, de los labios y de la frente. Gracias a ellos, el rostro humano es fuente de variadísimas expresiones que traducen los diferentes estados de ánimo. La parte fundamental de los huesos que forman el tronco humano es la columna vertebral. La columna vertebral se compone de 24 huesos cilíndricos articulados entre sí, llamados vértebras. Las vértebras forman en conjunto un canal óseo por el que pasa la médula espinal. La columna vertebral empieza con las 7 primeras vértebras que forman el cuello o cervicales, la primera de las cuales se une al hueso occipital. Más abajo siguen las 12 vértebras dorsales. De ellas parten las costillas, las cuales se unen por delante con el hueso llamado esternón, formando la caja torácica. La caja torácica es una cavidad que contiene los pulmones y el corazón, siendo suficientemente flexible para permitir los movimientos respiratorios. Después de las vértebras dorsales siguen las lumbares, que están a la altura de los riñones. Las 5 vértebras lumbares
se articulan al hueso sacro, el cual, a su vez, termina con un hueso pequeño y triangular llamado coxis. A los lados del sacro están los huesos coxales, que uniéndose entre sí por delante, forman el pubis. Su conjunto es la llamada pelvis ósea. Los músculos que mantienen erguida la cabeza sobre los hombros son los músculos del cuello. De los muchos que existen en esta región, señalemos el esternocleidomastoideo, que situado a los lados del cuello, realiza la flexión y rotación de la cabeza. Los músculos más importantes de la espalda son los trapecios y los dorsales. Estos músculos sirven para realizar los movimientos amplios de los brazos. En el pecho, los músculos pectorales sirven también, principalmente, para realizar los mismos movimientos. Los intercostales mueven las costillas. Estos músculos, junto con otros, se llaman respiratorios, pues contribuyen a realizar los movimientos de la respiración desplazando las costillas. Entre el tórax y el abdomen existe un gran músculo que separa horizontalmente estas dos regiones, el diafragma. El diafragma es también un músculo respiratorio, pues contribuye activamente a los movimientos de la respiración. Los músculos más importantes del abdomen son los llamados rectos del abdomen. Estos músculos tienen como principal misión sostener el vientre. Los músculos del tronco intervienen en la mayor parte de los movimientos realizados por el cuerpo humano. Las extremidades superiores empiezan en el hombro con dos huesos llamados clavícula y omóplato. El deltoides es el músculo más importante del hombro. Sirve para realizar los movimientos de elevación y descenso de los brazos. El brazo, propiamente dicho, está formado por el húmero, que se une por arriba a los huesos del hombro en la articulación escápulo-humeral y por abajo con los huesos del antebrazo formando el codo. El músculo bíceps está en la cara anterior del brazo y el tríceps en la cara posterior. Ambos músculos realizan los movimientos de flexión y de extensión del brazo por la articulación del codo. Los músculos del brazo, gracias a su fortaleza, permiten efectuar violentos y continuados esfuerzos. El antebrazo consta de dos huesos, el cúbito y el radio. En el antebrazo están los músculos pronadores y supinadores, que realizan los movimientos de rotación del antebrazo y de la mano. El cúbito y el radio se unen en su extremo distal con los 8 huesecillos del carpo o muñeca. Los huesos de la palma de la mano se llaman metacarpianos y se unen con los dedos que constan de 3 huesecillos llamados falanges. Los músculos que mueven los dedos son los flexores y extensores de los dedos.
Los movimientos de los brazos y principalmente de las manos son importantísimos para realizar las más diversas funciones propias de la vida de relación humana. Las manos trabajan. Las manos transmiten por medio de la escritura los pensamientos del hombre o interpretan las obras de arte que su espíritu crea. Las manos son el instrumento de acciones que encierran un profundo significado. El primer hueso que forma parte de la extremidad inferior es el hueso de la cadera o coxal. El coxal se articula con la cabeza o extremo superior del hueso del muslo, llamado fémur, formando la articulación coxofemoral. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y se une en su parte distal a los huesos de la pierna propiamente dicha, llamados tibia y peroné, formando la articulación de la rodilla. En el centro de esta articulación y por delante de la misma está situado un huesecillo redondeado llamado rótula. Por la articulación de la rodilla se realizan los movimientos de flexión y extensión de la pierna. En su extremo inferior, la tibia y el peroné se articulan con los huesos del tarso formando el tobillo. Los huesos del tarso tienen forma poligonal y son 7. Uno de ellos, el mayor, llamado calcáneo, forma el talón. De este conjunto de huesos parten los 5 metatarsianos, cada uno de los cuales se articula con los huesos de los dedos que constan de 3 falanges, menos el dedo gordo que tiene 2. Los músculos glúteos que forman las nalgas están en la parte posterior de los huesos coxales. En el muslo, el sartorio es el músculo que sirve para realizar el movimiento de cruzar una pierna sobre la otra. También en el muslo, el bíceps crural está situado en la cara anterior. El tríceps está en la cara posterior. Ambos músculos sirven para efectuar los movimientos de flexión y extensión de la pierna por la rodilla, respectivamente. Ya en la pantorrilla, los músculos llamados gemelos tienen por misión cooperar en los movimientos de la deambulación y para elevarse de puntillas. Por la parte anterior de la pierna, los músculos flexores y extensores de los dedos contribuyen a mantener el equilibrio postural. El conjunto de huesos, músculos y articulaciones de la pierna tienen por misión realizar los movimientos de traslación, tales como andar, correr y saltar.